bien, hermanos, nos ponemos de pie como reverencia a la palabra de Dios. Vamos a buscar en nuestras Biblias en el libro de Santiago. Santiago capítulo 1. Vamos a leer los versículos 2, 3 y 4. Santiago 1. Y vamos a leer los versículos del 2 al 4. La palabra de Dios no es muy complicada para entenderla. Dios siempre nos da sabiduría para poder entenderla. Y a veces es fácil de entenderla, pero difícil de poner en práctica. Y esta es una de esas enseñanzas donde sí se entiende, pero no es fácil de poner en práctica. Así que Dios nos ayude. Vamos a ver por qué Dios funciona de esta manera. Santiago 1, empezando en el verso 2, dice así la palabra de Dios: Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Bendito Dios, Padre nuestro, te damos gracias, mi Dios, por la manera de cómo usted nos habla. Gracias, Señor, porque en su amor usted nos ayuda a entender su santa palabra para ponerla en práctica. Señor, ayúdenos en este día. Y te lo pido, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. La semana pasada fui a una conferencia de pastores y, hermanos, le doy gracias a Dios por el privilegio que Dios me da ahora que estoy tiempo completo. Puedo asistir a las conferencias de pastores que no podía asistir antes por el trabajo. Y muy interesante, hermanos, de cómo las enseñanzas han cambiado. Cuando empecé yo el ministerio, las enseñanzas eran: pastor, ame a sus ovejas. Pastor, alimente a las ovejas de Cristo. ¿No? Anime al pueblo de Dios. La conferencia que fui yo la semana pasada fue totalmente diferente. La enseñanza fue: pastor, no abandone el ministerio. Pastor, no se rinda. Pastor, aguante ahí. Sé que la situación está dura. Sé que la situación está difícil, pero pastor, no se desanime. ¿Por qué? Porque hay mucho desánimo, hermanos, en el ministerio. ¿Por qué? Porque primera vez en la historia hemos visto un cambio radical en las iglesias, donde las iglesias se están quedando vacías. Son muchas iglesias. Yo creo que en las iglesias bautistas del sur, la mayoría de las iglesias tienen más o menos como 75 miembros. Y estamos viendo creyentes apartándose de la fe, viviendo en el pecado, y esto está causando mucho desánimo a pastores. Y bueno, le doy gracias a Dios por esas enseñanzas, pero me rompe el corazón de ver de lo que está sucediendo en las iglesias. ¿Por qué estamos viendo? Sí, claro, una de esas cosas tiene que ver que estamos ya en los últimos días. La venida de Cristo está muy cerca y estos son parte de las señales que estamos viendo, donde
el amor de muchos se les va a enfriar, creyentes apartándose de la fe. Estamos viendo al Señor también limpiando su casa, disciplinando aún hasta pastores. Y sí, como pastores, cuando escuchamos todas estas estadísticas, sí, causa desánimo. Y aunque sí, las enseñanzas son muy hermosas, nos dan mucho ánimo. Y uno entiende, sí, entiendo por qué estamos viendo estas cosas, pero a la misma vez, hermanos, es duro de aplicar todo esto. Porque aún de escuchar pastores, si estamos enseñando, si estamos predicando la palabra de Dios, ¿por qué estamos viendo lo que está sucediendo en las iglesias? Si realmente estamos predicando y enseñando la palabra de Dios, ¿por qué estamos viendo las iglesias vacías? ¿Por qué estamos viendo las actitudes de creyentes cambiar de una manera drástica? Santiago le está escribiendo a un grupo de creyentes que están pasando por momentos muy difíciles. Y gloria a Dios, hermanos, que lo que está sucediendo, lo que sucedió aquí es algo que quizás yo creo que nunca vamos a experimentar aquí en los Estados Unidos, que es persecución del cristianismo, persecución de cristianos. Gloria a Dios que aún podemos abrir las ventanas y no tener ninguna preocupación que el gobierno va a entrar y nos van a arrestar, que nos van a golpear por predicar el evangelio, por usted venir a la iglesia de Dios. Los creyentes que Santiago les escribe era todo lo contrario. Ellos estaban recibiendo una persecución muy grande. El verso 1 nos dice que a las 12 tribus que están en la dispersión, que quiere decir que estos creyentes tuvieron que salir de sus casas, tuvieron que salir donde estaban ellos viviendo. ¿Por qué? Por la persecución. La persecución era tan grave que ahora había una dispersión. Estaban ahora viviendo en otras partes. Y Santiago les escribe para animarlos, porque en esa persecución estaban desanimados. Pero lamentablemente estaban tan desanimados que estaban abandonando la fe. Estaban tan desanimados que ahora le estaban haciendo caso a los maestros falsos. Estaban tan desanimados que ya estaban haciendo cosas como los demás, como los que no conocen a Dios, los que no conocen a Cristo. Estaban comprometiendo su fe. Y Santiago, inspirado por el Espíritu Santo, les escribe esta carta para decirle: hermanos, yo sé que la situación está difícil, yo sé que la situación está dura, yo sé hay dolor, hay confusión, yo sé que pero abandonar las cosas de Dios es lo peor que pueden hacer, es lo peor que puede suceder si abandonamos el camino de Cristo. Acuérdese, como hemos cantado, nuestras vidas eran pedazos. Cristo ha venido para restaurar. Si abandonamos las cosas de Dios, vamos a estar aún en una peor condición que estábamos antes. Santiago trata de animar a estos creyentes que estaban tan desanimados por la persecución, por la mala enseñanza de los maestros falsos y además de la presión de solamente de ser los únicos creyentes en estas partes de la nación. Y Santiago básicamente nos dice con amor, si realmente amamos al Señor, nos vamos a someter a sus enseñanzas. Si realmente amamos a Dios, al Señor, vamos a aguantar todo lo que Dios permita en nuestras vidas.
Por eso, hermanos, es importante la escuela dominical, la iglesia, los estudios bíblicos. ¿Por qué? Es la manera de cómo nos animamos, es la manera de cómo nos llamamos la atención, es la manera de cómo nos exhortamos, esa es la manera de Dios. Dios usa estos medios para animarnos y por eso le doy gracias a Dios que tenemos ese tiempo, hermanos. ¿Quién tiene palabra de gratitud? ¡Qué bendición, hermanos! Mientras estábamos teniendo tiempo de gratitud al Señor, ¡boom! Recibo un mensaje: pastor, por favor, ore por mí. Esa es la razón, hermanos, por qué hacemos lo que hacemos. Ese es el propósito de venir juntos, para decirles a usted, para decir, hermanos, usted no está solo, no está sola en esta lucha, en esta batalla. Pero cuando usted se aparta, cuando usted se aleja, cuando usted no viene, se le va a hacer muy difícil. Hermano, yo no quería dejar de escuchar a ustedes. ¿Por qué? Porque qué bendición oír de cómo Dios los está ayudando, de cómo Dios está manifestándose en sus vidas. Y eso habla mucho. Eso nos anima. Eso nos da la fortaleza para ¿qué? Seguir adelante. A no dejar de hacer lo que estamos haciendo. Es fácil de entender, pero duro de aplicar. Mire una vez más el verso 2. Hermanos, esta es la voluntad de Dios para nosotros. El verso 2 nos dice una vez más, dice, hermanos míos, y quiere decir, ¿quién es la audiencia? Son cristianos. Si Santiago hubiera dicho iglesia, quizás hubieran ahí, quizás unos inconversos. Santiago es inspirado específicamente, dice, hermanos míos. Le está hablando a personas que son creyentes. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Hermanos, Dios no está diciendo, tened por sumo gozo, sí, por si acaso van a tener algunas pruebas. Dios dice, cuando tengan. Hermanos, esto no es una opción, esto no es algunos sí y algunos no. Dios nos está diciendo, vas a pasar por el fuego, vas a pasar por ese momento de lágrimas, vas a pasar por ese momento de sufrimiento. Aquí no hay quizás, a lo mejor, no. Es la voluntad de Dios. Dios está diciéndonos, le está hablando al creyente, vas a pasar por ese tiempo de sufrimiento. Vas a pasar por ese momento de dolor. Eso quiere decir, hermanos, hay que estar listo, hay que estar preparado cuando venga ese momento. Por eso, hermanos, le damos gracias a Dios. Conferencias de matrimonios, conferencias de hombres, conferencias de mujeres, conferencias de evangelismo, conferencias de discipulado, conferencias de esto. ¿Para qué? Para que podamos aprender un poquito acerca del Dios grande que servimos. Todo esto es, ¿para qué? Para que nuestra fe pueda crecer, porque hermanos, vienen momentos duros, vienen momentos difíciles, vienen momentos de dolor. Pero hermanos, también tenemos la promesa que hay un plan detrás de todo esto. Hay un propósito detrás del dolor, del sufrimiento. Y aún se complican aún las cosas. No solamente es la voluntad de Dios, pero Dios nos dice también tener por sumo gozo. Cuando pases por estos momentos duros, por estos momentos difíciles, como que ahora las cosas se complican. Es la voluntad de Dios y ahora Dios nos está diciendo, gózate, ten gozo en ese sufrimiento. Yo lo entiendo, pero a la misma vez es duro.
entiendo que si Dios me quiere llevar al próximo nivel, tengo que pasar por momentos duros. Tengo que pasar por momentos de aflicción. Si yo quiero tener el privilegio de ministrar vidas, de aconsejar personas, ¿cómo voy a poder aconsejar si yo no he pasado por esos momentos difíciles? Si no hemos pasado por esos momentos duros. ¿Cómo podemos llegar a ese nivel si nosotros no hemos pasado por esos momentos de dificultad? Dios lo va a permitir. Hay un propósito y aún Dios nos dice tener por sumo gozo. Gózate, porque en ese dolor, en ese sufrimiento, Dios está haciendo algo. Dios está haciendo algo que no al principio no lo entiendes o no lo quieres entender, pero Dios está haciendo algo por medio de esa prueba. Y Dios nos dice que nos gocemos. ¿Cómo nos podemos gozar? En el sufrimiento. ¿Cómo encontramos gozo? En el dolor. Lo encontramos cuando decimos, Señor, gracias porque yo sé, si usted permitió esto en mi vida, hay un plan, hay un propósito. Pero Dios, dame ahora la fortaleza, dame ahora la valentía para yo tomar pasos de fe. Dame la valentía ahora para caminar sin desmayar. Hay que darle gracias a Dios, hermanos, en el sufrimiento, la prueba que Dios nos permite pasar, porque hay un propósito, hay una enseñanza. Aún, hermanos, también hay que tener cuidado, porque también tenemos que depender en el Espíritu Santo, porque la pregunta es, bueno, ¿mi sufrimiento viene porque es una prueba o mi sufrimiento ha venido por mi desobediencia a la palabra de Dios? Señor, estoy sufriendo, estoy pagando la consecuencia de desobedecerte, o es una prueba. Usted me ha permitido entrar en este dolor porque usted va a hacer algo en mi vida. Usted me está desarrollando. Usted me está moldeando. Hay que tener cuidado, hermanos, porque a veces el sufrimiento viene por nuestra desobediencia. El sufrimiento viene a veces por el pecado. Por eso que más adelante dice, no, tengan mucho cuidado en decir que Dios me ha tentado. Porque el sufrimiento también puede ser falta de obedecer. Pero Santiago está hablando, como le está hablando a creyentes que están sufriendo por la causa de Cristo, están sufriendo porque Dios está desarrollando, moldeando sus vidas. Hermanos, hay que tener mucho cuidado. Cuidado. El sufrimiento puede ser consecuencia de nuestro pecado y puede ser también parte de una prueba. ¿Cuál es el propósito? Mira el verso 3. El propósito de esto, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Wow. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Wow. Dios va a probar nuestra fe. Y lo interesante es, ya lo que critican la Biblia dicen, bueno, ¿cómo Dios puede saber todo? ¿Cómo es posible que Dios es omnisciente? ¿Por qué, si Dios conoce nuestras vidas, por qué la tiene que probar? Si Dios realmente sabe lo que vamos a hacer, lo que vamos a decir en los próximos 5 segundos,
prueba nuestra fe. Si Él ya sabe lo que yo voy a hacer, ¿por qué lo tiene que probar? Bueno, para Él no es la prueba. La prueba es para que el mundo se dé cuenta. Dios lo quiere desarrollar a usted. Dios quiere moldear su vida de una manera para que el mundo se dé cuenta. Miren, a pesar que hay dolor, hay gozo en el Señor. Dios usa eso para que el mundo se dé cuenta que no solamente Cristo salva, que Cristo perdona, pero también Cristo sostiene. Cristo le da la fortaleza a uno para solamente seguir a Cristo. No importa, aunque me cueste la vida, la daré. No me voy a comprometer con el mundo, no me voy a comprometer con que ese fulano de tal allá. La prueba es para que el mundo se dé cuenta, yo he decidido seguir a Cristo y no vuelvo atrás, y no vuelvo atrás. Ese es el propósito. Porque Dios permite, Dios sabe lo que uno va a hacer, pero lo hace para que el mundo se dé cuenta. No entiendo, estás pasando por este momento de sufrimiento, este momento de dolor. ¿Por qué vas a la iglesia todavía? ¿Por qué me hablas de Cristo? ¿Por qué me hablas de la Biblia? Si Dios es bueno, ¿cómo es posible que te permita que pases por este sufrimiento? Dios sabe, Dios conoce, Dios ya sabe lo que uno va a hacer. Pero esa es parte. Dios moldea nuestras vidas, ¿para qué? Para que el mundo se dé cuenta que no solamente decimos gloria a Dios de nuestros labios, que el gloria a Dios viene de la profundidad de nuestro corazón. ¿Por qué? Porque estamos agradecidos de ser perdonados, agradecidos de ser rescatados del juicio del infierno. Dios permite el sufrimiento para que el mundo se dé cuenta, mira, la religión no hace esto, solo Cristo Jesús puede hacer esto. A pesar que están sufriendo, a pesar de su dolor, me sirve, me está sirviendo, sigue fiel a mí. Por eso que escogí el canto, yo te sirvo porque te amo. A pesar del sufrimiento, a pesar de las dificultades, te sirvo porque te amo, Señor. Te sirvo a pesar del dolor, de lo que está sucediendo en nuestra sociedad. A pesar de aún mi enfermedad física, te alabo, Señor, y te sirvo, porque ese es el agradecimiento que tengo. Aunque estoy viviendo en la amenaza, aunque estoy viviendo aún en momentos duros, no me comprometo con las cosas del mundo. No voy a comprometer mi fe. No voy a ser desviado de la única verdad que hay, que es solo Cristo Jesús. Esa es la razón, hermanos, por qué Dios tiene que permitir el sufrimiento. Y le doy gloria a Dios por el sufrimiento que hay como creyente, por las pruebas que Dios permite como creyente en el ministerio. ¿Por qué? Porque esas son las cosas que nos van a hacer más valientes. El dolor nos va a moldear para tomar más pasos de fe. Sí, duele, se entiende, ¿verdad? Pero duro de poner en práctica. A veces la tentación es, por eso que yo no me comprometo mucho con las cosas de Dios. Por eso, hermano, por eso yo no me comprometo mucho, porque no, yo no quiero pasar por ese sufrimiento. Yo prefiero me conformo de calentar la banca. No, pastor, yo mejor prefiero venir, yo voy a apoyar, pero porque yo no quiero pasar por ese momento.
Si Cristo dio su vida por nosotros, ¿por qué voy a decir, bueno, eso me va a costar mucho, eso me va a doler mucho? Oh, hermanos, me acuerdo siempre de aquel siervo de Dios, el doctor E.B. Hill. Ya está en la gloria. Pastoreaba ahí en la área central de Los Ángeles, área infectada de miembros de pandillas. Y una vez, una pandilla lo amenazó diciendo: sigues hablando de la Biblia, sigues hablando de esto y lo otro, te vamos a quitar la vida. Oh, hermano, qué bendición de oír a este siervo de Dios desde el púlpito a decirle: ustedes hagan lo que tengan que hacer, pero yo voy a continuar predicando y enseñando la palabra de Dios. Me quieren buscar, ya sabe dónde estoy. Estaré siempre aquí los domingos en la casa de Dios. Y no se preocupen, no voy a tener guardaespaldas, no voy a tener chalecas de contrabalas. Si me quieren amenazar, vengan, aquí los espero. Pero no voy a dejar de hablar, de predicar la palabra de Dios. Hermanos, eso es lo que necesitamos. Necesitamos que alguien nos sacuda nuestra fe para ver realmente dónde estamos, dónde está nuestra fe. Y así debe de ser, hermanos. Ahora que Dios ponga a todos a prueba para ver realmente dónde estamos en el Señor. Porque necesitamos valientes, hermanos. Necesitamos creyentes que sean valientes, que no corran cuando venga el problema, cuando venga la aflicción. Ahora, hermanos, no podemos correr de los problemas, los tenemos que enfrentar en el nombre de Jesús. Los problemas siempre van a venir y lo peor que podemos hacer, no, vámonos. Es lo peor que podemos hacer. Dios nos dice: sí, estas cosas van a suceder, pero es mi hijo mío, hija mía, entiéndeme. Es la única manera que te voy a poder moldear. Es la única manera, porque yo necesito que tú me representes delante de un mundo que está perdido y perverso. Yo quiero que el mundo se dé cuenta de la diferencia que Cristo Jesús hace en la vida de uno. Y termino con el verso 4 que dice: oh, la promesa. ¿Cuál es el propósito? Verso 4 dice: mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Oh, hermanos, Dios nos quiere moldear de una manera que ya seamos completos. Dios no desea que seamos creyentes un día sí, oh, no, y un día no. Dios no quiere que seamos creyentes, como le dice Pablo a Timoteo: cuidado, Timoteo, cuidado, no seas como la ola del mar, que un día estás con aquellos y después están con aquellos. Oh, cuidado de tener esa mente, porque no quieres causar problemas, no quieres causar pleitos. Oh, hermanos, la palabra de Dios siempre va a causar pleitos. La palabra de Dios siempre va a ofender. ¿Por qué? Porque la verdad siempre duele. Dice: mas tenga la paciencia su obra completa. ¿Para qué? Para que no te falte cosa alguna. Dios tiene que probar tu fe. ¿Para qué? Para que seas completa, para que estés completo cuando llegue el momento de la aflicción. No vas a ser conmovido, no vas a ser confundido. ¿Por qué? Porque tú sabes exactamente en quién has creído. Dios tiene que permitir esto. ¿Para qué? Para que tu vida sea completa de una manera que cuando lleguen los problemas, lleguen los pleitos, lleguen las dificultades, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, ahí voy. No vuelvo atrás, no vuelvo.
Bendito Dios, Padre eterno. Señor, en este día te damos gracias por las pruebas que usted nos permita entrar. Gracias por el sufrimiento. Gracias, mi Dios. Usted prueba nuestra fe para que nuestra fe sea completa, para que no dudemos, para que no tengamos temor de hablar, de testificar. Usted prueba nuestra fe para que el mundo se dé cuenta que no seguimos a una religión, no seguimos tradiciones, no estamos siguiendo un montón de reglas. Usted lo permite para que el mundo se dé cuenta que solo Cristo salva, solo Cristo perdona. Y solo Cristo puede transformar al ser humano para que pueda ser de bendición a otros. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesús. Bendito eres. Que usted, Señor, nos lleve con bien a nuestros hogares. Que usted nos dé el descanso necesario. Te lo pido, mi Dios, en el nombre de nuestro Dios y Salvador, Cristo Jesús. Amén. Y